Elecciones en Club 925. Buenos días, 7:01 en la mañana de este miércoles 27 de enero de 2021. Gracias por estar con nosotros en Elecciones 925 con William Meléndez. Recuerdo a ustedes que desde esta hora pues tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp, como siempre, ¿no? El 7434-9538. Pueden participar, enviar ahí su nota de voz, enviar su mensaje de texto, así que todo es bienvenido la participación de ustedes para que puedan estar con nosotros y puedan nutrir también entonces desde luego la reflexión, el análisis, la pregunta también para nuestras invitadas. Esta mañana queremos agradecer que está con nosotros acá en cabina Mireya Wolans. Ella es médico, también es abogada y es candidata a diputada por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Tenemos otra invitada que se la voy a presentar después, pero bueno, en principio quiero agradecer a la doctora entonces que nos acompaña acá también esta mañana. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, es un gusto. Gracias, William. Gracias por haberme invitado a su programa, que es un programa muy oído. Gracias a la compañía de Marcela también. Y es un gusto pues dirigirme a toda la audiencia para darme a conocer como candidata a diputada por San Salvador para las próximas elecciones del 28 de febrero. Bueno, excelente, y también agradecemos entonces a Marcela Villatoro, candidata a diputada también del Partido Arena, que está con nosotros, solo que en este caso vía Zoom. Hacemos esto por razones obvias de bioseguridad, no de tener solo un invitado en cabina, pero en términos de participación pues es lo mismo, y eso las nuevas tecnologías nos facilitan eso. Así que Marcela, bienvenida, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos, William, doctora Wolans, qué gusto poder compartir con usted por primera vez en una entrevista, y pues saludando a las familias salvadoreñas para poder dar a conocer nuestro trabajo legislativo y las iniciativas para la próxima legislatura en caso de que la población decida que yo continúe en la Asamblea Legislativa. Perfecto, excelente. Y bueno, antes de entrar, porque nos interesa conocer las propuestas de ambas, ¿no? De qué es lo que están... primero un poco de cómo es el diagnóstico que tienen sobre la situación de los problemas de San Salvador, de qué manera ustedes se pueden involucrar con sus propuestas del trabajo legislativo, porque ese es el punto, ¿no? Y hay que hacer la diferencia de hasta dónde llega el alcance, digamos, de las funciones de los diputados, de los alcaldes, como siempre he dicho. A veces se traslapan ciertas funciones, pero a veces también tal parece que a veces los candidatos se arrogan como otras facultades que no necesariamente tienen, ¿no? Y los diputados tienen ciertas limitantes, tienen muchas facultades, pero también tienen limitantes, que no es lo mismo la función del diputado al del alcalde, ¿no? Que tienen esas diferencias, o no digamos el presidente de la República. Pero bien, en principio sí me gustaría escuchar de parte de ustedes, y doctora Wolans, inicio con usted, explíquenos quién es la doctora Wolans, de dónde viene, porque usted en el caso suyo es primera vez de participación. No sé si como militante en el Partido Arena ya tiene algún tiempo, o en este caso también se ha incorporado recientemente, pero la candidatura sí es primera vez que compite por un puesto en Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, en efecto, William, soy un rostro nuevo, nunca he participado en política partidaria y soy una mujer pues casada felizmente desde hace 30 años. Tengo 3 hijos ya adultos y en este momento, dándome cuenta de todas las problemáticas del país, acepté la candidatura para la diputación. Soy médico, soy abogada, soy cirujana, tengo la subespecialización de nutrición, que es en el campo donde la mayor parte de personas me conocen desde 1995. Además he tenido la oportunidad de hacer investigación científica, eso me ha dado un diagnóstico de la situación sanitaria del país desde hace años. He hecho publicaciones internacionales, nacionales, gracias a eso me gané el Premio Nacional de Medicina por una investigación que hice. ¿Eso fue en qué año, doctora? En el 96, sí. Gané el Premio Nacional porque hice un estudio de los factores nutricionales de riesgo en mujeres menopáusicas salvadoreñas. Sí. ¿Verdad? Gracias también a todo mi trabajo, fui galardonada en el año 2000 como la Mujer Profesional del Año. Y eso pues me ha ido empujando y comprometiéndome más con la situación de los salvadoreños, al punto que hace 2 años creé un movimiento que se llama Salud con Dignidad para lograr determinar cuáles son los aspectos y las acciones que hay que tomar para garantizar el derecho humano a los servicios de salud públicos eficaces y eficientes que necesita la gente. Sí. Y en esa línea de ideas fue que
promoví la ley de los estudiantes de medicina internos y residentes, que logré que se emitiera el 9 de enero del 2019. Sí. Puse un amparo ante la Sala de lo Constitucional por la escasez de agua que hay en el país en agosto. Sí. Y así, en este camino, pues decidí aceptar la candidatura, porque creo de que estando dentro de la Asamblea uno puede emitir leyes mejor elaboradas que puedan incidir en el tema de la salud, porque solo para darle una idea, sí, William, a los que nos están oyendo, que es salud con dignidad, en primer lugar, descentralizar la atención primaria del Ministerio de Salud y de la Presidencia y convertir las unidades de salud y Fosalud en centros médicos de especialidades, con el servicio de especialistas, utilizando la telemedicina, fortalecer el seguro social, crear el sistema de aseguramiento en el seguro voluntario, reformar la ley del ISSSTE para que haya un mejor uso de sus recursos y no que esté el Ejecutivo tomando los dineros, modificar las edades y condiciones de cobertura para que logren llegar a los padres y a los hijos, etcétera. O sea, que la gente sienta cerca el servicio, que sea eficiente y eficaz, y dejen de darse todos esos vicios que usted ya sabe, largas colas de espera, citas y a los meses, etcétera. Vamos a entrar un poquito más adelante ya en el detalle, más en profundidad sobre las propuestas, ¿no? Que eso es interesante. Entonces, ¿su militancia en qué momento ingresa al Partido Arena? En el 2014. 2014. Sí. Perfecto. A ver, Marcela, en tu caso entonces, bueno, estás corriendo para la reelección, ¿no? Sería para un segundo periodo, ¿no? Así es, para reelección en un segundo periodo. A ver, para refrescarnos un poco, Marcela, porque pues sí, de alguna forma la gente te conoce, ¿no? Has estado ahí en actividad política durante estos últimos 3 años, pero hay una coincidencia entre ustedes y es que son abogadas las dos entonces, ¿no? Sí, así es. Sí, sí. Bueno, interesante. Entonces, Marcela, a ver, hablemos un poco quiero iniciar siempre sobre esta parte de trayectoria antes de llegar a la Asamblea Legislativa del oriente del país, ¿no? No, mire, esa siempre es una pregunta que me hacen. Mis papás, los dos son del departamento de La Unión, de la Unión Municipio. Mi papá pues es médico, igual que la doctora, mi papi ya falleció. Entonces, bueno, se vino a San Salvador porque se vino a la Universidad Nacional a estudiar medicina. Claro. Y pues ya con mi mamá y nosotros, pues, y aquí nosotros, todos mis hermanos y yo nacimos en San Salvador. Así es que bueno, también vengo de una familia de médicos, mi papá médico, tengo hermanas médicos, mis cuñados son médicos, así que también he crecido en ese mundo. Sí, sí. Creo que gracias a eso conocí el tema del servicio, porque la medicina ayuda bastante y los médicos más que todo crecen en un ambiente de servicio. Mi papá fue pediatra, es fundador de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Bloom, de hecho lleva su nombre. Sí. Entonces por eso es que también crecí en esa vida de servicio. Yo entré al Partido Arena de 14 años, hace bastantito de tiempo. Comencé en una directiva municipal, después entré a una dirección nacional de juventud. De ahí el presidente Velado me dio la oportunidad de poder correr, que Dios lo tenga en su santa gloria, me dio la oportunidad de poder correr como diputada suplente del Parlamento Centroamericano. Ahí fue como comencé yo mi trayectoria. ¿Estamos hablando de qué año, Marcela? En 2015, en las elecciones de 2015. Corrí como diputada suplente de Parlacen. Fue la primera vez que fue elección de voto por rostro y solo íbamos Fernando Bautista y yo como fórmula joven y de ahí pues ustedes saben que el Parlacen antes solo iban personas ya con retiro o esto. Y bueno, fuimos la primera fórmula joven que logró un escaño en el Parlamento Centroamericano. Y bueno, ya en 2018 yo decidí venirme a la Asamblea Legislativa y gracias a Dios logré esa curul que ahorita ostento. Soy abogada, soy notario, soy máster en empresas, tengo estudios en Derecho Constitucional, en Derecho Legislativo y en Derecho de la Integración. Y ahorita pues en este mi primer periodo ha sido un poco complicado dentro de la Asamblea Legislativa. Pues primero comenzamos con un gobierno del FMLN que estaba haciendo pues un trabajo bastante complicado. Y ahora pues con el presidente Bukele y en la situación de la pandemia pues hemos tenido una legislatura un poco, digamos, difícil porque
no nos hemos podido entender con el presidente de la República, lastimosamente, y pues hemos tenido esos vaivenes donde la mayoría de las leyes que nosotros presentamos resultan en vetos e inconstitucionalidades. Así es que, pero vamos a seguir trabajando por la Asamblea Legislativa y lo importante es trabajar por el país. Siento que ahorita veo que los salvadoreños están cansados de la política. Yo entiendo que sienten como, digámosle que no están como muy contentos con la política salvadoreña y más que todo con los partidos políticos, y es entendible. Creo que todos los partidos han tenido sus errores, pero creo que ahora es el momento de darle la oportunidad a personas buenas, personas que realmente quieren hacerlo de una forma auténtica y buscar la unidad nacional, que eso es lo importante, porque no podemos seguir en estos vaivienes, en estos dimes y diretes, porque eso no ayuda a que el país avance. Sí, Marcela, pero bueno, esto nos permite entrar a una parte que tiene que ver con el tema de encuestas, ¿no? Porque si observamos las últimas encuestas de instituciones responsables, serias, hemos visto que hay una coincidencia, y es como se está decantando un buen porcentaje de población en el respaldo a nuevas ideas, por ejemplo, y a los candidatos. ¿Qué es lo que está pasando entonces con este nombre de los partidos tradicionales, ¿no? Estamos hablando desde luego del FMLN, el Partido Arena, PDC, PCN, etcétera. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que está pasando en este sentido? ¿Hasta dónde, digamos, este tema de desencanto también tiene que ver un poco, en el caso de los partidos tradicionales, con las acciones que se pudieron haber hecho en el pasado, todo este tema de corrupción y demás? Bueno, la verdad es que yo siempre he dicho que no son las instituciones las corruptas, sino que son personas que no tienen principios, personas que realmente solo buscan su conveniencia y que llegan a estos partidos políticos a enriquecerse, y eso fue el caso del presidente Antonio Saca, que ya fue expulsado de nuestro partido, pero él y toda su grulla de gente pues llegó a alimentarse del Partido Arena, y eso es parte de lo que nosotros con la doctora Wolans o yo tenemos que pagar, lastimosamente, aunque nosotros no seamos culpables de eso, pero la gente te lo achaca, y siempre que vas a casas por casas o cuando tienes reuniones te dicen, mire, pero el partido. Entonces esa es la importancia de que la gente vote por rostro, porque así ustedes van depurando el sistema. Y por otro lado, el presidente ha tenido la decisión política, digámoslo así, de querer achacar ese error que ha existido en los partidos políticos para sembrar ese odio en la gente. Y la gente no se fija que el partido Nuevas Ideas está revuelto de personas con un pasado que viene de otras instituciones políticas. Y le voy a decir algo que nosotros hemos tenido, y bueno, que el partido ha tenido a bien, y es buscar personas preparadas, personas que están listas para el servicio público, para que sean presentadas ante la sociedad. Si usted se da cuenta, en Arena ha presentado el perfil de cada uno de sus candidatos, y la mayoría, bueno, creo que todos somos personas profesionales, personas con maestrías, personas preparadas, que queremos dar nuestra carrera al servicio público. Pero si usted ve en qué se está pasando Nuevas Ideas, le dice, vote por bandera. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que lleva son personas que no tienen preparación alguna, son personas que tienen desconocimiento de la realidad nacional, y ejemplo de ello fue el caso de ayer de Walter Araujo, que gracias a Dios la Sala de lo Constitucional pues decidió como medida cautelar que él ya no corra como candidato a diputado, pero ¿de cuántos partidos viene él corriendo? Entonces eso es lo que pasa, y creería yo que las personas están teniendo una mala lectura al querer correr por un partido de moda, por un partido nuevo, pero no se dan cuenta las personas que están involucradas alrededor de ese partido. Perfecto. Entonces, por eso la importancia del voto por rostro. A ver, doctora Wolans, entonces, a partir de lo que estamos conversando, ¿qué significado o cómo está el desarrollo del trabajo territorial entonces de ustedes? Cuando llegan a las comunidades, ¿qué es lo que ustedes perciben? ¿Qué es ese encuentro con la gente? Justamente, ¿qué significa? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo traducen? Pues voy a hablar de mi persona, ¿verdad? Porque como explica Marcela, el tema de hablar del partido es un error que en realidad ha sido manipulado conscientemente para meter a todos los miembros de una institución en un solo saco y quererlos juzgar negativamente, cuando en realidad tenemos que hablar de funcionarios y personas individuales. Yo soy Mireya de Wolans, soy una persona miembro del Partido Arena,
y me he estado presentando en el territorio, como se le llama, en las comunidades, y en lo personal he tenido una excelente aceptación. El hecho de que soy médico y que soy mujer y soy un rostro nuevo le da una esperanza a la gente. Además, yo llego directamente a hablarles de mis propuestas, de cómo les va a beneficiar, y no he tenido ninguna dificultad. Al contrario, me siento muy contenta. Incluso gente que me dice directamente que apoyan nuevas ideas u otro partido, se acercan, hablamos. Estoy muy contenta, estoy muy positiva, a pesar de las encuestas, que la verdad deberían estudiarse bien para ver todos los detalles, el diseño de todos estos estudios. Cada vez uno escucha más gente que ya ha hecho conciencia de que el partido de gobierno está violentando la ley y está cometiendo, ellos sospechan, actos de corrupción. En las comunidades, doctora, cuando usted llega a ese contacto, la gente receptiva les escucha. Sí, ¿Tienen la posibilidad de intercambiar opiniones? Claro, y lo primero que hacen es que lo llevan a uno a ver todas sus problemáticas. Por ejemplo, y aquí me están escuchando ahorita, tuve la dicha de llegar a una colonia residencial que se llama San Antonio en Soyapango, sí. Y lo primero que hizo toda la directiva y muchas de otros que no eran directiva era llevarme a ver una cárcava que se ha formado porque han dejado sin protección y se han roto las cañerías de Aguas Negras, y ahorita parece un mini gran cañón que ya está comiéndose, como se dice, sí, el territorio, sí. Ya está a punto de llevarse viviendas, además el pozo de agua potable anda roto y perdiéndose el agua que en otros lugares no hay. La gente quiere solucionar sus problemas y confía en los funcionarios políticos, y definitivamente eso sí lo he comprobado, ya no quieren diputados que se encuentran ahorita o del pasado, los han identificado como que no les han resuelto los problemas, han perdido la fe y quieren rostros nuevos. Ahora, esa es una oportunidad. Ahora, para ustedes es un fuerte desafío, digo, en términos de que hay que cargar con eso y hay que explicar eso, ¿no? Es inevitable, tienen que hacerlo ustedes, de decir, bueno, qué es lo que ha pasado, lo que ocurrió en el pasado. Sí. Pero también me imagino es un poco de cómo ofrecerle a la gente con, digamos, respuestas concretas. Sí. Y porque ¿cuál es el alcance de la Asamblea Legislativa? ¿Qué es lo que usted puede hacer claro. en términos de legislaciones? Ya más adelante hablaremos sí. de un tema que creo que le apasiona mucho a usted, que es sobre el tema de la pandemia, ¿no? Porque usted es médico, y sí. Marcela del otro lado, que también ha estado involucrada en el tema de la legislación que se ha trabajado en la Asamblea Legislativa. Pero entonces, en el territorio, le decía antes, el contacto con la gente, sí hay respuesta ahí, claro. se les escucha, pero, sí. pero se demanda mucho de las comunidades. Se demanda mucho. Gracias a las redes sociales, muchísima la gente que me he encontrado en territorio, y aunque uno lo vea que son personas sencillas, manejan celulares, y siempre me tocan el tema del agua, y como saben que puse el amparo el 24 de agosto, siempre le dan seguimiento a eso y me piden solución para esas problemáticas, que yo les explico que eso es una de mis propuestas de ley, ¿verdad? Ir a sacar la ley del agua y lograr ponerle dientes para que se logre el servicio que merecen todos 24 horas, el agua potable, bebible, que no necesiten comprar agua privada y que mucho menos el servicio se vaya a privatizar. Eso sí me lo dice toda la gente. Sí, excelente. A ver, si entramos un poco a hablar de ese tema, justamente el tema de la pandemia, de cómo se ha abordado la pandemia en el país, doctora. Bueno, hemos visto algunos escritos suyos, sin duda alguna. Debo entender que está participando como articulista también en el diario de hoy. Sí, tengo años de escribir. De manera habitual, sí, ¿no? Sí. Y hemos visto algunos escritos sobre esto, el tema de la pandemia. ¿Qué es lo qué ha pasado alrededor de esto? ¿Cuáles son como los puntos neurálgicos que usted observa? Y que donde pueden haber fortalezas o debilidades. Marcela nos hablará también, creo yo, que es importante conocer de cómo se está trabajando en términos de la legislación, porque el fin de semana anterior nos dimos cuenta el sábado, amanecer sábado, que el presidente de la Asamblea decidió publicar una normativa que se negó a hacerlo el presidente de la República, que tiene que ver sobre el tema de cómo gerenciar este asunto de la pandemia en términos legislativos, y que es interesante, ¿no? Pero díganos ese punto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay instrumentos jurídicos adecuados, código de salud y todo lo demás para poder enfrentar adecuadamente la pandemia? Porque la pandemia es una situación bastante inédita también, no solo para nosotros en el país, sino a nivel mundial.
Claro, la pandemia se le salió de las manos al Ejecutivo, ¿verdad? Hablando específicamente del ministro de Salud y el presidente. ¿Por qué? Porque no tienen las capacidades para este tema. Es lógico que un presidente o un ministro de salud pudiera ser que no sepa todo, pero para eso están las universidades. Usted ve en otros países del mundo, cuando se dan estas situaciones, y lo vio en Estados Unidos y Europa, mandaron a llamar a sus científicos, a sus intelectuales, sus cerebros, que por eso es que los gobiernos, los estados invierten en las universidades, para que haya gente que estudie y que le encuentre soluciones a las problemáticas. Entonces, al no saber cómo manejar la pandemia, el primer error fue que no se llamó a los expertos, no se llamó a los científicos, a pesar de que estos sí le fueron a tocar la puerta. Quiero recordarle cuando el grupo de científicos liderados por el doctor Oscar Picardo pide públicamente al presidente que le deje ayudarlos, porque para empezar, ellos ya estaban haciendo el análisis y haciendo pruebas, experimentos de cómo manejarlo, que al final, 3 meses después, lograron desarrollar el concepto de cercos sanitarios inteligentes, que es una forma, es un método epidemiológico de salud pública para saber cómo detectar los casos de COVID, cómo aislarlos, cómo advertirle a la población utilizando la telemedicina, cómo descentralizar ese manejo de salud pública, que es la base de todas mis propuestas legislativas, la descentralización, que sea los consejos municipales que sean los líderes de estos cercos sanitarios inteligentes y de esa manera controlar la propagación. Entonces el primer error fue no se llamó a los especialistas. En segundo lugar, ponerse a construir un hospital cuando todos los hospitales del mundo en estas situaciones y con esta pandemia lo que hicieron fue crear hospitales de campaña, o sea, provisionales, ¿verdad? Ahí tenemos el hospital que no se termina nunca, ¿verdad? Y ahorita creo que le están tapando. Ya como bien las elecciones están poniendo tablas para que parezca que ya les va a terminar, ¿verdad? Pero no es así. Tercero, no tenemos la vacuna. ¿Cómo es posible que Costa Rica, que ahí nomás está, ya va por su segunda ronda de vacunación y nosotros nunca llegamos a ella? O sea, ahora, el presidente de la República hace más o menos un mes le ofreció a Costa Rica enviarles al menos unas 100 camas, facilitarles ayuda en ese sentido. ¿Y qué le respondió el ministro? Que esa no era la solución. Es que la gente cree que todo es construir, ¿verdad? Y comprar cosas. No, si la salud se la da otro ser humano a usted. El tema es los especialistas. Solo fíjese que en el Hospital El Salvador la mayoría de médicos que hay son médicos generales, ¿verdad? No tenemos especialistas. No es así. Si usted para dar un servicio de ese tipo no necesita la cama en realidad. Lo que necesita es el cerebro de la persona que sepa lo que tiene que hacer, el médico, la enfermera, los ayudantes, etcétera. Los medicamentos, ¿verdad? Así que, ya enumeré 3, ¿verdad? La falta de los expertos, la falta de los hospitales adecuados, la vacunación, ¿qué más? Y lo otro que siempre voy a criticar es que el ministro de Salud ha ordenado que toda la información que tiene que ver con el manejo de la pandemia, no solo en el comportamiento de la enfermedad en las personas salvadoreñas, sino en el manejo de los dineros, va a estar, él ha declarado reservada por 7 años, lo que impide a la larga hacer más ciencia, porque usted como científico en una universidad lo primero que hace es comenzar a estudiar, pide copia de los expedientes, ¿verdad? Y comienza a hacer un análisis para determinar cómo se comporta la población en nuestra la enfermedad, en nuestra propia población y sacar ciencia nacional. Así que todo eso impide un mejor manejo. Sí, excelente. Vamos a ver, Marcela, un poco entonces de trabajo legislativo, porque hay varios temas que me interesaría explorar con ustedes. Vienen desafíos para la nueva legislatura también, ¿no? Que tiene que ver con elección de funcionarios de primer nivel, ¿no? Que son importantes, magistrados de Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas de la República, Fiscal General, que tenemos que abordar ese tema también y darle participación a nuestra audiencia, sin duda alguna. Pero entonces, Marcela, desde Asamblea Legislativa con el tema de pandemia, ¿se le han dado las herramientas jurídicas adecuadas al Ejecutivo para que pueda actuar ante esto? ¿Hasta dónde ha llegado o ha sido limitado el trabajo o no de los diputados? Bueno, durante la pandemia nosotros como Asamblea Legislativa sesionamos todos los días. De hecho, buscamos una legislación en común con el presidente, tratamos de que se hiciera una mesa de discusión. Él enviaba a un grupo
llegaba el ministro de Hacienda, llegaba el ministro de Salud, llegaba la directora del IS, bueno, un sinfín de personas, bueno, el ahora candidato a una diputación por Nuevas Ideas, que en ese momento, y creo que todavía el secretario privado de la presidencia, y buscando llegar a acuerdos para poder legislar sobre la pandemia. En una de las ocasiones se levantaron de la mesa solo porque ellos querían 2 días más. Sí. Entonces era bastante complicado tratar de trabajar con ellos porque parecía que honestamente no querían legislación, solo querían ganar tiempo y ganar tiempo para cerrar o tener encerrada a la gente. Y ya vimos que a raíz de estos encierros muchas personas perdieron sus empleos y varios negocios cerraron. Entonces sí fue bastante difícil trabajar con ellos la pandemia. Sin embargo, como Asamblea Legislativa les dimos todas las herramientas que pudimos de económicas y todo lo que nosotros como órgano colegiado podíamos ayudarles. Lastimosamente pues ya vimos que nunca pudimos llegar a un acuerdo con el presidente y su equipo, pero sin embargo pues la semana pasada, como usted lo sabe, desde el año pasado se les aprobó una legislación para poder ver cómo solventar esto de la pandemia. Se hablaba del tema de los cercos sanitarios porque solo cerraban. Claro. Porque se le ocurría a alguien o al ministro de Salud a quien fuera, bueno, cerremos todo el municipio de San Salvador porque vemos que hay más casos. Sin embargo, pues no lo hacían basado en temas científicos, no lo hacían basados en expertos del tema y solo lo cerraban. Y pues esto también viene incluido dentro de esta legislación que ya fue aprobada y que bueno, el presidente se rehusó a publicarla y que el presidente de la Asamblea Legislativa tuvo que hacerlo porque la ley así dice que cuando el presidente de la República pues no publica, no manda a sancionar y publicar, pues le corresponde al presidente de la Asamblea Legislativa. Y pues ahora ya tenemos una legislación con la cual podemos, digámosle, darle una cara a esta problemática que tenemos de la pandemia. ¿Y da esa normativa las herramientas adecuadas para que pueda actuar el Ejecutivo entonces? Porque un poco lo que se argumentaba, ¿no? Se decía, bueno, es que la Asamblea no está dando los instrumentos, no está dando la jurisdicción adecuada para poder nosotros responder a esta situación, pero ahora lo que se tiene es suficiente. ¿Esa normativa es adecuada, Marcela? Sí, tiene todas las herramientas para que ellos puedan actuar. Creo que no les gustó el tema de los cercos sanitarios, creo que eso fue lo que no le gustó al presidente, pero sin embargo pues ya viene regulado dentro de esta legislación y yo creo que con esto pues le podemos hacer frente al tema de la pandemia. Yo de verdad que admiro al presidente de Costa Rica, ha hecho un excelente trabajo. Es increíble cómo se ha rebuscado y creo que esperaría yo que tratemos de tener un poco más de funcionarios estadistas y que no lo vean desde una forma política. La pandemia no debió de politizarse en ningún momento. Y bueno, lo vimos con los Estados Unidos, el presidente Trump, el mal manejo que hizo de la pandemia, y ahora ha llegado el presidente Biden con varias soluciones importantes. Primero, dijo, esto no lo vamos a hacer político, esto lo vamos a hacer científico. Ha puesto al frente a personas involucradas en el tema, preparadas. Dijo mascarilla obligatoria. Claro. Y creo que, bueno, yo presenté una ley que pide obligatoriamente el uso de mascarillas y también trae un fondo para que las personas de escasos recursos pues puedan obtener su mascarilla para que todos los salvadoreños podamos darle frente. De hecho, han salido estudios que establecen de que si todas las personas usásemos mascarilla o incluso mascarilla doble, pues esto se podría erradicar en cosa de un año y medio. Sí. Entonces sí sería importante que la Comisión de Salud, yo tengo empujando desde hace bastantes días, meses, pidiéndole a la Comisión de Salud que esto sea aprobado, pero lastimosamente pues no se ha tenido eco al respecto, pero sí sería importante hacerlo, porque no solo podemos venir a criticar, sino que también tenemos que buscar soluciones y esta sería una bien importante. Perfecto. A ver, hay como dos consideraciones con dos temas diferentes, ¿no? Por ejemplo, Marcela, acá nos están consultando, esta es pregunta para las dos, desde luego, ¿no? La próxima Asamblea Legislativa, por ejemplo, que debe elegir a magistrados de Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas de la República, Fiscal General. ¿Qué es la propuesta que pueden hacer ustedes, por ejemplo, para que se mejoren estos procesos de elección de funcionarios de segundo grado?
porque, bueno, obviamente se está planteando que la Asamblea Saliente pues se ha negado a reformar el reglamento interno. Entonces, esta es una pregunta muy puntual para que después pasemos a otra que tenemos de otro amigo oyente. Pero, por favor, para después darle la palabra a la doctora Walland, la opinión, Marcela. Bueno, la verdad es que esta vez yo formé parte de un grupo de personas que vimos el tema de las elecciones de funcionarios en esta ocasión, en esta legislatura. Elegimos a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y un magistrado que pasó a la Sala de lo Civil. Esta vez fue la primera elección a donde se permitió que fuera abierto al público, que las personas pudiesen llegar a ver las entrevistas de los candidatos y que pudiesen hacer también las preguntas. Eso no se había dado antes. Esta fue la primera legislatura que se pudo impulsar ese tipo, digámosle, de cambio. Otro tema fue que antes se hacían unos cuestionarios y las mismas preguntas se le hacían a todos los candidatos. Ahora no, las preguntas fueron abiertas y se podía replantear y repreguntar, o sea, algo que no existía. Sí es importante hacer unos ciertos cambios, por ejemplo, los baremos. Es importante hacer unos baremos para tener claro quiénes son las personas con los mejores perfiles basados en puntuaciones. Eso es algo que sí es una modificación que debe de hacerse. Otro tema importante es que lastimosamente en esta elección tuvimos un retraso de 4 meses para poder tener a las personas indicadas. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que el partido Gana se había ensañado con una persona y que, como recuerde, son 56 votos, pues no lográbamos la mayoría para poder elegir. Entonces, sí, fue bastante complicado y, bueno, gracias a Dios, pues logramos, pero con un tiempo bastante después. Sin embargo, una de las propuestas que yo quiero hacer es pedir de que si nosotros los diputados no elegimos en tiempo, pues tengamos que pagar una multa. Creo que si se empiezan a tocar los bolsillos, ya van a empezar a pensarlo 2 veces, porque sí es lamentable que la población se quede sin tener sus funcionarios. Igual la respuesta del baremo es algo muy importante. Y otra situación que se da es que usualmente tienden a buscar personas que no que responden a intereses políticos y no a intereses jurídicos, que debería de ser en este caso. En esta elección creo que sí logramos que fueran personas que tienen el perfil para hacerlo, y esperaría yo que lo mismo se logre en la próxima legislatura, pero como no sabemos cómo va a quedar la composición de la Asamblea Legislativa, por eso sí es importante de que queden ya establecidos los parámetros de cómo deben de ser estos funcionarios. Así es que en esas seguimos, y pues yo siempre continúo con esa disposición, como lo hice en esa legislatura, de transparentar las elecciones de los funcionarios. Excelente. A ver, doctora Walland, entonces este es un punto, ¿no?, que tendrían que usted, en su caso, que aspira a entrar. Claro, Marcela ya hizo un primer periodo y entonces conoce perfectamente de todo lo que se ha trabajado alrededor de ese tema. Pero en su caso, ¿cómo observaría usted la posibilidad de analizar, de discutir este tema de elección de funcionarios de segundo grado, y que son cargos estratégicos muy importantes, ¿no?, sobre todo porque siempre se habla de cómo buscar perfiles de funcionarios que sean los más probos, honestos, capacitados y que tengan algún nivel de independencia? Sí, que se logre, por ejemplo, en el caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que en realidad haya una independencia y no respondan a ningún mandato imperativo, y que se logre esa separación e imparcialidad en relación a los otros 2 órganos. Fíjese que de todos esos requisitos que Marcela menciona, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo agregaría dos más. Uno, que no hayan tenido cargos públicos en los últimos 10 años, porque el problema es que siempre llaman gente muchas veces llaman gente que ya ha estado en otros cargos porque tienen compromisos con ellos y por eso los nombran, ¿verdad? Recuerde lo que pasó con la licenciada Sonia Cortés de Madrid, creo que se llama, que ella había sido procuradora general y habían compromisos, ¿verdad? Por eso es que no salían de ese impasse, porque habían compromisos que en base a acciones que había tomado cuando había sido procuradora. Pero en el otro enfoque no podría considerarse, bueno, primero que podría ser haber digamos una inconstitucionalidad, el querer excluir a gente que pueda tener ese perfil, o en el otro caso que alguien diga, contraargumente, a lo que usted plantea de decir, pero bueno, eso también le da capacidad a la gente, le da experiencia. Sí, pero para llegar de magistrado hay otro tipo de experiencias. Profesores universitarios, gente que ha escrito, podría pedírsele 30 años de ejercicio profesional. Hay un montón de características que usted no necesita haber estado dirigiendo otra institución para llegar a ser magistrado de la Sala de lo Constitucional.
No, creo que el problema principal que tenemos en nuestro país es la corrupción, y eso es lo que tenemos que trabajar y lograr boicotear la corrupción. Entonces, si tenemos una persona que es candidata y acaba de ser Procuradora General de la República, seguramente hay compromisos. Acuérdense los rumores que se manejan, mucha gente asegura de que la Procuraduría General es un lugar donde sirve para contratar a los parientes, amigos y otras relaciones de muchos funcionarios de otros órganos. Entonces, y solo fíjese todo ese cuadro, ese drama que se dio a la hora de elegir estos magistrados, y que ella era la piedra angular. Así ahora, que, hay un tema importantísimo en medio de esto, sí, que es el tema de independencia de los funcionarios, porque a pesar sí, de que la Asamblea los elige, hubo un caso particular que fue como excepcional, parece, que fue la elección de magistrados de la anterior Sala de lo Constitucional, ¿no? Que al final decían, bueno, los partidos políticos de repente se quedaron reclamando, como decir, bueno, si este representaba mi cuota al interior de la sala, y sin embargo a la hora de que estas personas fueron elegidas, se mostraron con un nivel de independencia que no se había tenido como antecedente en el pasado. Entonces, esa fue la excepción de la regla, sí, porque en el pasado no habíamos tenido eso, pero eso, la excepción fue un caso único, fortuito. ¿Y usted cree que se puede lograr aspirar, por ejemplo, a tener unas buenas disposiciones para elegir funcionarios con perfiles adecuados, y digamos que ese fue como un golpe de suerte, ¿no?, para el país, que de repente llegara a una sala que también mostrara ese nivel de independencia? Sí. Pero ¿cómo hacer eso para que eso pueda normarse de una manera que sea un perfil más o menos así que se pueda tener de resultado? Bueno, hay que hacer reformas en los reglamentos para las elecciones. Usted me hablaba de inconstitucionalidades, pero la misma Constitución es discriminativa cuando dice que son las personas de honradez notoria, instrucción notoria, ahí está discriminando, pues. Sí. Así que sí, yo creo que se pueden hacer muchas cosas reformando y dejando bien claro en las normas pertinentes sobre las características de estas personas, y eso sí urge hacerlo, definitivamente, porque sí. Y lo más difícil en realidad es determinar cómo lograr los requisitos para que estas personas no vayan a realizar actos de corrupción, pero definitivamente hay que ponerle cercos alrededor, ¿verdad? Y yo vuelvo a mencionar el hecho que no hayan sido funcionarios públicos de alto nivel en los últimos 10 años, y también ponerles otros requisitos, que parientes de ellos, cuando ya después de ellos han sido electos, no lleguen a ocupar posiciones importantes en otros órganos del Estado, porque entonces ahí los amarran para sus decisiones. Bueno, excelente. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, el ingeniero Roa tiene una participación ahí que nos está enviando a través del WhatsApp. La vamos a leer, que creo que son temas importantes, y también el otro punto de algunos temas de coyuntura que tiene que ver, por ejemplo, lo que está pasando en el debate de la Comisión Ad Hoc que discute reformas a la Constitución, y está hablando de poder permitir, o más bien eliminar, la prohibición constitucional de que el Ejército participe o la Fuerza Armada participe en actividades políticas. Nos vamos a una pequeña pausa, regresamos con más. Elecciones con William Meléndez en 925 Club. Sintonizas Elecciones con William Meléndez en 925 Club. Gracias por continuar con nosotros. 7:41. Nuestras invitadas esta mañana, doctora Mireya Wolland, ella es candidata a diputada por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena por San Salvador. También está Marcela Villatoro, candidata también a diputada del mismo instituto político, que compiten por San Salvador las dos, ¿no? Sí. Es así. Por ahí alguien estaba preguntando cuáles son las casillas de ustedes, de cómo están participando, cómo las van a encontrar ahí en esa papeleta. Ya nos van a contar ustedes un poquito más adelante, porque tenemos participaciones, ¿no? El ingeniero Roa nos escribe a través del WhatsApp, dice, al usted llegar a ser diputado y de llegar a encontrar eventualmente pruebas de corrupción que involucraran a diputados de Arena, ¿usted los señalaría, los denunciaría, los llevaría ante la ley? Ese es un tema que él coloca en agenda. Además pregunta qué opinan ambas del tema de legalizar el aborto, un tema álgido en Latinoamérica, dado el ejemplo de Argentina, donde ya es legal y esto sienta una base. Bueno, hay dos temas ahí, doctora. Inicio con usted y después nos escuchamos ahí con Marcela. Díganos, doctora, un poco qué es lo que opina de lo que dice el ingeniero Roa. Corrupción, que es el primer tema. Corrupción. Si llego a diputada y encuentro actos de corrupción de compañeros, de miembros de mi partido, pues eso, por supuesto que lo denunciaría y trataría de llevarlos ante la justicia. Eso ya lo hice en realidad. Cuando
Yo me he pronunciado en varios programas de televisión y radio y digo que debieron haber desaforado al doctor Norman Quijano para llevarlo ante la justicia para determinar si era o no culpable. Ahí ya comencé ese tipo de acciones. También cuando me meto en el tema del agua e interpongo un amparo y critico y señalo que la Comisión de Salud, donde hay miembros de mi partido como diputados que no han sacado la ley desde hace 13 años, ya estoy haciendo eso. Así que ya empecé y eso es para muestra un botón. Con el tema del aborto... Perdón, doctora, es que sobre el tema de corrupción, obviamente en algunos momentos se ha reclamado eso a los dirigentes de los partidos, ¿no? De cierta displicencia e indiferencia cuando se trata de enfrentar en casa, al interior, ese tema de la corrupción, ¿no? El hecho de que haya tanto, a veces dicen que hay temor o quizás es simplemente... es un poco de negligencia interna en los partidos cuando no tienen la suficiente valentía sus dirigentes o sus diputados para decir tenemos que parar o tenemos que expulsar a alguien por un tema de corrupción, por ejemplo. Sí, pero eso han sido los dirigentes definitivamente. Yo no soy dirigente, ¿verdad? Yo solo soy un miembro más que me pidieron que fuera de candidata, pero si en mis manos está, yo no dudaría de hacerlo, pues. Es que es por la misma ley, por la misma institución, ¿verdad? Por los valores y principios del partido, ¿verdad? Debió haber, no deberíamos haber llegado a esta situación de sospechas de actos de corrupción. Claro, ya está preso el presidente Saca y varios de sus allegados en la época que él fue presidente, pero hubieron sospechas de otros y debieron haber permitido que se implementara lo que dice la ley para haber descartado si eran inocentes o culpables y haberle dado una muestra a la población de transparencia y anticorrupción. Vaya, eventualmente sobre este tema, doctora, se está hablando de dos CICIES, por ejemplo. Una que ya está creada de parte del Ejecutivo y estimulada por el presidente, que tiene que ver con la Organización de Estados Americanos, que hay un silencio sepulcral en los últimos meses que no sabemos por qué de las CICIES, que ha pasado con esas CICIES. La otra es una discusión que se ha abierto en Asamblea Legislativa, donde los diputados actuales estarían dispuestos, y eso, Marcela, también voy a escuchar la opinión, están hablando ya de una CICIES, pero que sea ahora sí organizada prácticamente, patrocinada, estimulada desde la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Pues, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que la CICIES del presidente no es ni CICIES, pues, porque no hay independencia, ¿verdad? No hay imparcialidad. Yo misma, que voy a ser evaluada, creo el propio juzgado. Eso es ridículo, ¿verdad? Y que involucró a la OEA. La OEA prácticamente, perdone, voy a dar mi opinión. Sí. Ha sido una institución que ha sido manejada por personas que en realidad solo han estado tratando de conservar su posición, ¿verdad? Nunca han tenido una intervención que de verdad se vea que sirva para superar las problemáticas y garantizar los derechos de la gente. La opción segunda me parece muy buena, así debe ser un ente externo, ¿verdad? A pesar de lo que diga el 144 de la Constitución, pero debe ser externo porque la corrupción es lo que nos está minando a todos. Esa actitud que tenemos los salvadoreños de no respetar las leyes ha llegado al colmo, ¿verdad? Y estamos a punto de otro cataclismo social, político. Así que sí, yo estoy de acuerdo que sea un ente de las Naciones Unidas totalmente independiente, con gente que no sea de aquí, porque este es un país tan chiquito donde todos estamos relacionados e influenciamos. Sí, rápidamente entonces, también el tema del aborto estaba planteado por el ingeniero. Sí, yo he manifestado que no voy a apoyar ninguna iniciativa para la despenalización del aborto. Soy médico, soy provida, fui entrenada para eso. Además, la Constitución lo prohíbe, así que ya no. Ese tema siempre lo he respondido así. Bueno, excelente. Antes de dar paso a Marcela sobre estos temas también, tenemos una nota de voz entonces. Juan Carlos, la vamos a escuchar. Muy buenos días, quiero felicitar a la doctora Mireya de Wolans. Yo la conocí a ella cuando trabajaba con el coronel Mauricio Molina Palma y a la niña Teresita y al esposo de ella, a don Eduardo Wolans. Ella tenía su primer niña, Fabiola Teresa, y la felicito y primero Dios llegue a ganar un curul en la asamblea. Muchas bendiciones. Soy Dalia de Quesaltepeque, que trabajó con ustedes. Dalia, saludos a su bebé. Usted le puso Mireya Esmeralda, ¿verdad?
Bueno, es una nota de voz la que nos dejó. Bueno, ay, sí. pero qué linda. Saludos, Dalia, un abrazo, la quiero mucho, siempre la recuerdo con todo mi cariño. Bueno, gracias. y por cierto, le colocó fotografías, no sé si son ¡Qué familiares, bárbara! Sí, son suyas. Sí, ahí estoy yo con mi Fabiola, que creo que ha tenido 1 año, y esa foto era en el hospital militar. Excelente. Sí, gracias, Dalia, lo aprecio mucho. Mi celular es el 71 60 34 62, Dalia, llámeme, por favor. Bueno, excelente está. Entonces esperamos que Dalia haya tomado nota, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿qué tenemos? Vamos a escuchar a Marcela, ¿no? Hola, Marcela. Hola, ¿qué tal? Sí, vaya. Aquí estamos. Sí, a ver, entonces, Marcela, son 2 temas los que hemos estado abordando, ¿no? Me imagino que nos estaba haciendo también ahí, obviamente, la conversación. Es lo que el ingeniero Roa estaba consultando sobre el tema de corrupción, ¿no? Que es un tema importante. Estamos escuchando otro viento desde la administración norteamericana que ahora lidera Joe Biden allá en Estados Unidos. Está hablando ayer, por ejemplo, 2 congresistas muy influyentes en Estados Unidos que estaban hablando de que recomendándole al presidente Biden de que, por ejemplo, pueda enviar a Honduras y a El Salvador a embajadores que estén comprometidos y que puedan poner el dedo sobre el renglón de la anticorrupción. O sea que parece que eso viene bastante fuerte desde Estados Unidos. Hay mucho movimiento a nivel del Congreso. Entonces, el tema de corrupción es uno y quisiéramos escuchar entonces cuál es tu opinión, Marcela, sobre todo porque le decía la doctora Walland, aquí se habla ya de 2 CICIES, ¿no? Una es la que actualmente ha sido estimulada por el Ejecutivo, que es la que Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, también ha apoyado, y la otra es la CICIES, que pueda derivarse ya de una decisión legislativa dándole un rango legal de respaldo a nivel de Asamblea Legislativa y que sea formada por Naciones Unidas. Bueno, la verdad es que nosotros recordemos que nuestra Constitución dice que la Fiscalía General de la República es la única que tiene el monopolio de la acción penal. Por lo tanto, una CICIES pues solo podría jugar un rol de colaboración con la Fiscalía General de la República y no podría ser una entidad pues, digámoslo, pues que te podría actuar sola, ¿me entiendes? Sino que tendría que ser en un rol de colaboración. Sin embargo, ahorita tenemos una CICIES que está bajo el encargo de la OEA, pero que no tiene el aval de la Asamblea Legislativa. Claro. Sí, debería de ir, si queremos que esta se juegue un rol real de colaboración con la Fiscalía General de la República, pues realmente debería de tener una aprobación legislativa, y por eso es que el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, hablaba de la importancia de reunirse con la Organización de las Naciones Unidas para poder pedir ante ella una CICIES y que trabajara en conjunto por nuestro país. Yo con eso estoy completamente de acuerdo. Creo que sería algo que puede ayudarnos para la lucha para combatir sobre todo los casos de corrupción e impunidad que han habido en nuestro país en los últimos años. Yo presenté una reforma al Código Penal en la que busca de que no existan procesos abreviados en los delitos de corrupción. Lastimosamente pues no he tenido mucho eco porque pues hay personas, pues a los corruptos es a los que no les importa. Pero ¿por qué la importancia de esta reforma? Y es que usualmente a través de los procesos abreviados pues deciden, como diciéndolo en buen salvadoreño, ponerle el dedo para que me den menos pena o no sé, y así poder pues salirme con la mía, que son los que ha salido en los casos de Tony Saca y otras personas. Entonces sí era importante pues que los delitos de corrupción no se les diera el proceso abreviado. Vamos a seguir esperando y vamos a seguir luchando por eso. Yo me siento contenta con la presidencia de Joe Biden, creo que está haciendo un excelente trabajo. La ex embajadora de nuestro país, Mari Carmen Aponte, que es una mujer súper preparada y que conoce muy bien el hemisferio, pues ella está ayudándole y está asesorando en la parte de América Latina al presidente Biden, y ella decía la importancia de tener también un embajador que, más con el cariño que ella le tiene a nuestro país, pues que sea una persona destacada, que conozca los problemas de El Salvador y que por supuesto trabaje en conjunto para que nuestro país pues logre los beneficios que se habían obtenido antes y que con el actual embajador que tuvimos perdimos, ¿verdad? Es una lástima que se dedicó a ser amigo del presidente y no se dedicó a trabajar para buscar ayuda a nuestro país, cosa que sí se había tenido antes. ¿Sabe? Me parece algo curioso. Todos los embajadores que se han ido y que han trabajado en El Salvador siempre se fueron
con condecoraciones legislativas, como noble amigo de Salvador. Este es el primer embajador que se va sin nada de eso. Y que a raíz de esa situación... Y esto porque la Asamblea Legislativa, Marcela, de alguna forma, pregunto, mostró, digamos, inconformidad. Entonces, la Asamblea Legislativa de esa manera expresó su inconformidad con el papel que desempeñó Donald Johnson, el embajador Johnson. Totalmente, porque creo que el embajador Johnson es bueno, yo tengo el placer de conocerlo, es una muy buena persona. Sin embargo, no mostró ese rol de buscar un acercamiento entre la presidencia de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, como otros embajadores lo habían hecho, de siempre tratar que hubiera esa buena conexión, eso rol de cooperación. Y pues lastimosamente se dedicó únicamente a aplaudirle al Ejecutivo, y eso sí creo que no fue bueno. Ningún embajador tiene que venir de aquí a buscar amistad, sino que buscar beneficios para nuestro país. Hemos perdido el Fomilenio, que era algo muy importante. Bueno, se dijo que él había buscado la prórroga del TPS. Eso no es cierto. Eso se dio a raíz de un proceso que se estaba siguiendo en Estados Unidos en la Corte Suprema. No es algo que haya sido algo que se haya dado a través del gobierno o que haya sido él, no, nada que ver. Marcela, entonces, Norma, los congresistas demócratas que son bastante influyentes, desde luego, Norma Torres, que por cierto es de origen guatemalteca, y Albino Cires, son los que han publicado una carta el día de ayer, hace 2 días más bien, en donde están planteando cuál debe ser entonces la nueva visión política de la administración Biden, de Joe Biden hacia Centroamérica, y ahí se está hablando muy directamente, ¿no?, ya del caso El Salvador y Honduras, de cuál es el perfil del embajador que debe enviarse a este país y cuál es el papel que debe desempeñar, y ese tema, ahí sobresale el tema de combate a la corrupción. Sí, y esa fue una de las situaciones que venían en la plataforma de Joe Biden cuando él iba corriendo como candidato. Y eso sí es bien importante porque creo que necesitamos, ahorita por ejemplo ha habido un manejo de la pandemia que necesitamos saber que esos fondos fueron en efecto a donde tenían que irse y no se hayan desviado. Hay varias cosas que han quedado en duda, como por ejemplo esos contratos que se dieron a familiares o amigos o personas que ahora son candidatos a diputados de Nuevas Ideas, que tuvieron más de 20 contratos a su beneficio y que ahora van corriendo por una diputación. Creo que son cosas que dan lugar o dan pie a tener dudas y creer que han habido indicios de corrupción, y por eso es importante que venga un embajador que ayude para que se transparenten los fondos de los recursos públicos que pagamos todos los salvadoreños. Sí, bien. Marcela, porque ya prácticamente estamos concluyendo, ¿cuál es el número de casilla de participación electoral? Voy en la casilla número 6 bajo la bandera de Arena. Bien, excelente. Vamos a ver, doctora Wolan, entonces, su número de casilla, porque alguien también preguntaba eso, ¿no? De cuál era el número de casilla de ustedes. Mi número de casilla es la 17. Sí, es el número de la suerte. Y antes de terminar, solo quería pedirle el espacio solo para mandarle un saludo a todos mis compañeros veteranos del conflicto armado. Que recuerden que en Salud con Dignidad, que es mi plataforma legislativa para los temas sanitarios, va el tema de pedir la reforma de ley para que logremos desarrollar la salud integral para ellos y reciban ese derecho que se merecen, y además está normado pues en un cuerpo jurídico, y así como el tema de las becas de sus hijos, que es un tema que no me olvido y lo tengo en mi mente todos los días. Sí. Así que un saludo a todos ellos. Bueno, y a propósito de Fuerza Armada, de excombatientes y demás, doctora, está ese punto de reformas constitucionales que está generando mucha discusión, mucho debate, ¿no? Y es lo que conocimos el pasado fin de semana en la comisión ad hoc que lidera el vicepresidente de la República. Y ahí pues apareció el tema de Fuerza Armada, y hay una restricción constitucional, ¿no? Donde la Fuerza Armada no puede participar en actividades políticas, pero ese es un punto que se ha puesto en el tapete de la discusión ahora. ¿Qué opina? ¿Qué opino? Opino que es toda una manipulación para lograr militarizar y someter a la población y a la oposición con la bota militar, que la Fuerza Armada es apolítica aquí en todas partes del mundo y solo recibe órdenes de la misma Constitución, que la Fuerza Armada no puede responder a una persona. Ya la época monárquica ya pasó hace mucho tiempo.
Así que estoy en contra de eso, estoy en contra de cualquier reforma a la Constitución. Si para empezar es una carta magna que no se ha cumplido en mucho. Hay tantos articulados de la Constitución que no cumplimos. Me cansaría diciéndole todos los que nunca se han puesto en práctica. Así que no estoy a favor de ninguna reforma, no estoy a favor de que se vuelva política la Fuerza Armada. En el tema de las características de los funcionarios que han querido mencionar en algún momento, para eso está la propuesta de la Ley de la Función Pública, que también la tienen engavetada en la Asamblea por razones obvias, porque hay muchísimos diputados bueno, que esa no ley tiene como 10 requisitos, años. igual que la del agua, que tiene 13 años. Imagínense, es tan grave la situación de que no se cumple la Constitución que tenemos al presidente con su partido político Nuevas Ideas, donde le está diciendo a la gente que vote por sus candidatos, porque son los del presidente y van a hacer lo que él quiera, cuando el artículo 125 de la Constitución dice que los diputados se den al pueblo y que no jamás van a acatar ningún mandato imperativo. O sea, con esos anuncios ya está él violando la Constitución. Así que no estoy de acuerdo con ninguna reforma, por supuesto. Bueno, excelente. Estamos prácticamente al cierre y voy a pedirles una respuesta rápida entonces, porque acá para Marcela estaban preguntando cuál es, Marcela, la propuesta o ley que se ha aprobado en la que haya participado activamente o modificaciones, alguna normativa. La propuesta rápida que tiene, dice, o que ha tenido, y a la doctora también, pues, ¿qué es lo que proponen? Comentan acá, porque de nada sirve, dice, a veces el que se puedan tener rostros bonitos, sino que se requiere de trabajo, desde luego. Marcela, rápidamente para terminar. Bueno, he presentado 129 iniciativas, de las cuales la ley de plasma, yo soy quien la hizo y que ahora es una ley. Claro. La ley de teletrabajo, yo también la presenté. Bueno, que he hecho reformas para que los niños y niñas, bueno, ustedes saben que no estaba en nuestra legislación, ahora es prohibido tocar a los niños y niñas. Esa fue una reforma que yo también presenté y que ahora es ley de la República. También hay una ley que es de igualdad de salario entre hombres y mujeres, que también yo la presenté y que ahora también es ley de la República. Y tengo así bastantes que todavía sigo impulsando desde la Asamblea Legislativa. La ley de la función pública, para que las personas que lleguen a los cargos vayan en base a méritos y no amistad y no compadrazgos, es algo que seguiré impulsando y que voy a seguir trabajando desde la Asamblea Legislativa. Y pues vamos a seguir con las iniciativas que aún tengo, que faltan bastantes, pero espero yo que se puedan aprobar pronto. Bueno, excelente, el tiempo se nos agotó, así que Marcela, gracias por estar con nosotros, poder participar con el comentario, la propuesta desde luego, y bueno, ahí la participación de ustedes para el próximo 28 de febrero. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, excelente. Doctora Boland, muy gentil entonces por haber estado con nosotros esta mañana. Hay mucho que hablar, ¿no? Pero el tiempo siempre es limitado. Solo decirle a la gente que mis dos propuestas legislativas principales son la de la salud con dignidad, que lo expliqué hace unos minutos a grandes rasgos, sacar la ley del agua que está engavetada en la Asamblea Legislativa, y todo eso sobre la plataforma de la descentralización, es decir, restarle funciones y los dineros al órgano ejecutivo y pasarlo a los 262 gobiernos municipales para empoderarlos, darles autonomía y que sean ellos quienes brinden los servicios públicos como salud, educación, agua, seguridad, la red vial, entre algunos. Y claro, solo haciendo la corrección, cuando hablo de salud y educación, ellos van a administrar los servicios, pero quienes van a dictar las políticas y los programas siempre tienen que ser los ministerios correspondientes. Así que esa es a grandes rasgos. Le pido a la población que entre a mi fanpage, doctora Mireya Wolands, para que vean las demás propuestas que tengo y conozcan pues cómo voy a realizar mi trabajo, si ellos me dan la oportunidad a través del voto en la casilla 17 de llevarme a la asamblea. Bueno, excelente, se nos fue el tiempo. Gracias a quienes tomaron ahí pues algunos minutos para participar con el comentario, la pregunta para nuestras invitadas de esta mañana. Anoten por ahí siempre, ¿no? El 74 34 95 38 para que lo tengan presente de acá del 92.5. Mañana a las 7 de la mañana estará con nosotros Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Él nos acompañará para conversar sobre todo este tema de democracia, elecciones
del 28 de febrero y otros temas de interés nacional. Nos escuchamos entonces mañana. Buenos días. Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925.